El tema de los menores nos preocupa especialmente porque se encuentran en una situación en donde pues, muchas veces sufren afectaciones y ellos no tienen la capacidad de oponer ninguna clase de resistencia. El tema de los adultos mayores también, porque pues, también en muchas ocasiones son sujetos de discriminación cuando realmente la gente los percibe como las personas que ya van de salida, en términos generales, cuando al revés, en muchos países son quienes infunden y quienes representan el más grande de los respetos. Aquí en el caso particular se está realizando una investigación en los supermercados en donde se les tiene trabajando bajo una figura inexistente de trabajo voluntario, no tienen ninguna relación de trabajo, configurada en estricto sentido jurídico, no los tienen inscritos en ningún esquema de seguridad social, lo único que reciben son las propinas que la gente les da, y desde luego que si uno piensa, pues bueno, y si esto se les quita, ellos dejan de percibir ese ingreso, sí, pero la intención no es que se les quite, la intención es que los supermercados, por no hablar de ningún título individual, sino que hablo en términos generales, les hagan un reconocimiento expreso de la labor que ellos están realizando, porque estamos hablando de que entre estos supermercados se encuentra pues, una de las cadenas comerciales que mayores ingresos perciben en el mundo. Entonces creo que pueden hacer un esfuerzo importante para lograr incorporar a los adultos mayores a sus esquemas de relaciones contractuales de trabajo. Por lo tanto, una vez que concluya esta investigación, trataremos de dar un paso importante, desde luego que sin afectarlos. Todos los temas de discriminación nos preocupan, como te platicaba, pero entre ellos, regresando un poco al tema de los menores, el tema del bullying que sucede actualmente pues en cualquier institución educativa, ya sea pública como privada. La obligación de impartir educación le corresponde originariamente al Estado, y el Estado a su vez faculta a instituciones privadas a que realice esta impartición de la educación. Sin embargo, ninguna autoridad en el ámbito de sus competencias puede hacer una inobservancia del bullying. Es decir, no podemos dejarlo pasar desapercibido, porque es un problema que genera trastornos psicológicos muy importantes que duran para toda la vida, genera suicidios, genera una perturbación emocional muy importante. En ese sentido debemos intervenir, y también ya se logró una sentencia en donde le ordenan a un colegio en particular que realice todos los actos tendentes para evitar esta clase de hostigamiento por parte de un alumno hacia un alumno, porque insisto, en este caso particular no es de una autoridad hacia un alumno en específico, es de un alumno a otro. Entonces, pero aun cuando suceda de un alumno a otro, la autoridad debe intervenir, y aun cuando el colegio sea particular, el colegio opera al amparo de una autorización gubernamental. Entonces, todas las líneas por construir son viables, y más cuando se trata de proteger a un menor en ese caso, ¿no? Es importante no crear, también para efectos de la asociación, uno de sus principios fundamentales es que no se generen estereotipos en donde nosotros logramos identificar a ciertos grupos de personas bajo alguna denominación, porque eso por sí solo discrimina. Esto sucede mucho con el tema de las preferencias sexuales, y en muchas ocasiones, a través de una ley, se crea un estereotipo, y el crear un estereotipo de considerar que una persona pertenece a tal género, cuando el estereotipo es de carácter inclusive cultural, pues eso por sí solo discrimina, y nosotros estamos aquí para evitar. Las personas con VIH también constituyen e integran un grupo vulnerable. También
Un gran avance que se dio fue que unos militares que fueron dados de baja por contar con VIH, por ese simple solo hecho, se lograron reincorporar a las filas militares, precisamente a través de este tipo de líneas de discusión jurídicas que te platico. Y bueno, creo que es a través de todo este litigio en donde generas un precedente, y para que a través de ese precedente beneficies a más personas y estos casos de discriminación no sucedan. Recientemente se cumplió el centenario de una sentencia que se dictó en Estados Unidos, muy conocida, que se llama Plessy versus Ferguson. Fue un caso en donde fue en 1899, por eso digo, no, o sea, recientemente, pero no tanto, que se emitió esta sentencia. Aquí en este caso particular, en un tren existían diversos vagones, y en esos vagones se autorizaba que en uno fueran únicamente los blancos y en otro los negros. Y en ese tiempo la Corte ya había dicho que la Corte y otras instituciones norteamericanas, que efectivamente tanto los blancos como los negros merecían el mismo tratamiento. Sin embargo, que debían ir separados, que fue lo que se conoció como el principio de separados pero iguales, separate but equal. Y en ese caso particular comenzó este activismo. Te lo platico a manera de precedente porque desde hace más de 100 años este activismo comienza precisamente con este hombre Plessy, que era un hombre de raza negra, que se sube a un vagón de blancos, precisamente con la finalidad de que le pidieran que se retirara, y tal cual sucedió. La autoridad lo baja del vagón, inicia una línea de discusión que termina en la Suprema Corte, y lamentablemente la Corte resuelve que era constitucional la ley que decía que debían continuar separados, que eran iguales pero debían ir separados. Muchos años después, las personas que integran la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dijeron que esa sentencia nunca se debió haber dictado, y esa sentencia actualmente constituye una vergüenza nacional para Estados Unidos, y lo reconocen ellos expresamente. ¿A qué voy con esto? Que el activismo es importante, que generar precedentes es importante, que no quedarse callado es importante, que acudir a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones civiles, para activar los procesos que se necesiten para proteger los derechos humanos es importante. ¿Por qué? Porque si todo esto no hubiera sucedido con anterioridad, pues realmente seguiríamos sumergidos en un esquema de opresión, en donde afortunadamente al día de hoy no estamos como hace 100 años. Entonces se recomienda ampliamente que toda persona que tenga conocimiento de la existencia de un caso de discriminación lo reporte de inmediato y nos pongamos a trabajar.